Tiene la palabra el Grupo Socialista. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Con esta proposición no de ley, el Grupo de Izquierda Unida pretende, desde nuestro punto de vista, dos cosas. Una, la apertura del túnel de Aboño al tráfico de vehículos y otra, que el Gobierno del Principado rescate la titularidad del túnel. Por contestar algunas de las cosas que se dijeron aquí, yo no voy a incidir en la importancia, porque estamos de acuerdo en la apertura de ese túnel, y no voy a incidir en la importancia que tiene para los vecinos de Carreño y de Gijón el túnel de Aboño, pero quiero contestar algunas de las cosas que se dijeron aquí, y concretamente a la portavoz del Partido Popular, que dice, incide en que la consejera dijo el tema del tiempo para no hacer una obra y las condiciones climatológicas aludidas por la propia consejera y tal. Mire, hace unos días el Ministerio de Fomento, en alusión a una obra en la autovía del Cantábrico, Cadaveco-Queruás, que está ya adjudicada, adujo a problemas climatológicos el no iniciar esa obra. Bueno, se lo digo porque si hizo sol para la consejera, también hizo sol para el Ministerio, digo yo. Simplemente por aclarar el tema. Es decir, yo creo que ni la consejera ni el ministro dicen estas cosas porque no vieron llover o porque andaban en manga corta, sino simplemente porque sería así. En todo caso, lo digo para centrar el tema y para dejar de centrarnos en cuando tienen los vecinos problemas en este tipo, desde mi punto de vista, de tonterías. Usted aludió a que ya se había hecho desde el propio Ayuntamiento de Carreño una moción en su momento, concretamente fue el 27 de febrero de 2014, y que se votó por unanimidad. No se votó por unanimidad. Nosotros nos abstuvimos en esa moción porque querían que la oposición, que era quien lo presentaba, quería que el alcalde en aquellos momentos del Ayuntamiento de Carreño, pues asumiera una responsabilidad que no era su responsabilidad, que es una responsabilidad de la autoridad portuaria y, por lo tanto, del Estado. Y por eso nosotros nos abstuvimos y no fue apoyada por unanimidad. Después había otra, a partir de que en el 15 de abril de 2014 la presidenta de la autoridad portuaria comunicó que el túnel iba a permanecer cerrado de forma indefinida al tráfico, se sucedieron múltiples acciones desde el Ayuntamiento de Carreño, gobernado por el Partido Socialista. A través de esta moción, comenzó con esta moción, pero hubo numerosas peticiones del entonces alcalde de Carreño a la autoridad portuaria para que explicaran y dijeran cuándo se iba a abrir, por qué se había cerrado y cuándo se iba a abrir el túnel de Aboño. Y después a mí me llama muchísimo la atención que tanto el Partido Popular, que gobierna provisionalmente, pero gobierna en España, en el Estado, y Foro Asturias, que habla de emergencias sanitarias y que habla de que hay que abrir el túnel, pero mire, yo les recuerdo que en las reuniones ordinarias del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, porque preguntaba la portavoz de Foro Asturias quién estaba en ese Consejo de Administración. Mire, quien preside el Consejo de Administración es el Ayuntamiento de Gijón, por lo tanto, la alcaldesa de Gijón. En esas reuniones ordinarias, como digo, del Consejo de Administración, tanto el 23 de mayo de 2014 como la del 25 de junio de 2015, donde se aprueban los planes de empresa de 2015 y 2016, respectivamente, se aprobaron con el voto en contra del alcalde, en aquel momento, de Carreño, por no incluir en el plan de inversiones ni una sola partida para la reparación del túnel de Aboño. La señora presidenta, alcaldesa de Gijón, dijo o señaló que era un importante coste, que ya se habló aquí por parte de otros portavoces, cuánto ascendía el coste para arreglar el túnel, que no podía ser asumido por la autoridad portuaria, como ya había tenido ocasión de explicar, y digo textualmente, en la corporación que preside, es decir, en la corporación de Gijón. También en el Ayuntamiento de Gijón, el día 8 de octubre de 2015, se presentó una moción por parte del Partido Popular instando a la Administración o a la alcaldesa de Gijón, que junto con la alcaldesa de Carreño instaran a la Administración y
presentara en el Consejo de Administración una propuesta para que se ejecutara la apertura del túnel y solicitaba al Principado, en aquellos momentos se solicitaba que el Principado cooperara para afrontar la inversión necesaria para restablecer los tráficos. Tampoco se aprobó por unanimidad porque Izquierda Unida votó en contra y el Partido Socialista nos abstuvimos. Yo quiero dejar una cosa clara. La titularidad es titularidad del Estado. No es titularidad del Principado y no hay una cesión de uso del túnel a la autoridad portuaria. Hay un cambio de titularidad. Pasa de ser titular el Principado en el año 87 a ser titular la autoridad portuaria y, por lo tanto, el Estado. Nos parecía en aquel momento, en el 2014, nos parecía totalmente absurdo que con los dineros de todos los asturianos asumiéramos una obra de reparación de un túnel que era competencia de otra administración, porque era competencia del Estado, pero es que es tan absurdo como que hoy en la prensa traía que el Ministerio de Fomento está arreglando unos hundimientos en la autovía del Cantábrico a la altura de Pendueles, en Llanes. Es como si desde Llanes o desde el oriente de Asturias se exigiera ahora que fuera el Principado quien asumiera la reparación de esos hundimientos. Las carreteras tienen una titularidad y en este caso la titularidad es una titularidad del Estado. Por lo tanto, es el Estado quien tiene que hacerse cargo de la reparación de ese túnel que, como digo, estamos de acuerdo en que ese túnel tiene múltiples problemas de desprendimientos, tiene problemas de filtraciones que lo hacen que no cumplan los requisitos mínimos de seguridad para abrirlo a la circulación. Y también es cierto que desde la autoridad portuaria se ha dotado a las ambulancias, por ejemplo, de una tarjeta de identificación para que puedan pasar por otro túnel que se construyó cuando se hicieron las obras del puerto. Por cierto, túnel que, según los responsables de las ambulancias, no utilizan porque prefieren ir por la calzada para no pasar por el recinto portuario y porque, según los responsables de las mismas, el ahorro de tiempo no es significativo el pasar por el túnel, ni el de Aboño, ni por el túnel nuevo, que es por el que pasan ahora. Y además las ambulancias, para pasar por ese túnel, les quiero recordar, estando de acuerdo, repito, este grupo parlamentario con que se abra ese túnel, pasarían con dificultad, porque hay una sentencia judicial, y ustedes me imagino que la conocen, que obliga al puerto, en este caso, a poner unos límites de velocidad dentro del propio túnel. Allí hay un accidente con la muerte de una persona y el juzgado responsabiliza de alguna manera a partes iguales a la conductora y responsabiliza también al puerto. Tienen que poner unos topes de velocidad y las ambulancias con una estabilización llevando a pacientes graves o estabilizando a pacientes o con vías tomadas, pues es difícil que puedan pasar por ese túnel, aunque se abriera. Pero bueno, todo esto nosotros creemos que no tiene por qué impedir que el Ministerio de Fomento pues dotara a la autoridad portuaria de recursos excepcionales para solucionar el problema del túnel. Y, efectivamente, son los miembros del Consejo de Administración quien deben de exigir a esa autoridad portuaria, que son ellos mismos, dotar esas partidas presupuestarias para hacerlo. Y, repito, está muy clara la intencionalidad del Partido Socialista con la representación del alcalde de Carreño en su momento y ahora de la alcaldesa no aprobando esos planes de empresa, pero no lo tiene tan claro ni Foro ni el Partido Popular como Estado como los que gobiernan en el Estado, porque ni unos lo hicieron ni los otros lo apoyaron. Y, en todo caso, como digo, de esta proposición no de ley en la que nosotros entendíamos que había dos partes y que se hubiera puesto por puntos, hubiéramos pedido la votación por puntos, porque no creemos que el Principado deba de rescatar la titularidad de un túnel, porque no une ninguna población con ninguna población, no creemos que deba de incluirse dentro de la red de carreteras del Principado, porque no tiene ningún sentido, porque además el tráfico que pasa o que puede pasar por ese túnel fundamentalmente iba a ser tráfico industrial, tráfico del puerto. El acceso al Hospital de Jove, bien es cierto, de los vecinos de Carreño se hace en estos momentos por la calzada a través de su tramo urbano o se hace también por Jove a través de la carretera local,
por cierto, carretera local, que es una carretera del municipal, carretera de Gijón, del municipio de Gijón, que se encuentra o no se encuentra, cuando menos, en las mejores situación para que circulen en condiciones adecuadas por los vehículos, y bien podría, desde nuestro punto de vista, el Ayuntamiento de Gijón, y así se le planteó también varias veces, mejorar esa calzada, y así colaboraría en solucionar un problema no solamente local, sino un problema comarcal. Por todo ello y por lo que acabo de decir, y repito, dejando cosas muy claras, nosotros estamos a favor de que se abra el túnel, como no puede ser de otra manera, para mejorar la comunicación entre los dos municipios. No estamos de acuerdo, evidentemente, en que el Principado asuma un túnel que no es de su responsabilidad y que, por lo tanto, no creemos que en la situación actual esté económicamente preparado el Principado para asumir ninguna responsabilidad, aunque se lo dieran en perfecto estado de revista, que se lo tendrían que dar así, si así fuera. Y, en tercer lugar, dejando muy claro que la titularidad no es de uso. La titularidad es la titularidad y, por lo tanto, no es titularidad del Principado, sino la titularidad es del Estado, de Puertos y, por lo tanto, del Estado, y son ellos los que se tienen que hacer cargo. Yo creo que es al Estado a quien hay que dirigir, al Ministerio de Fomento en este caso, a quien hay que dirigir esta solicitud de arreglo y apertura del túnel de Abonyo. Y por eso, no pudiendo haber quitado o haber negociado con Izquierda Unida que ese segundo punto que nosotros entendemos, que es que el Principado rescate esta titularidad, nosotros vamos a votar abstención en esta moción. Muchísimas gracias.